Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan. Retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Comenzamos esta serie hablando acerca de la búsqueda. Es el título de nuestra serie, la búsqueda. Y comenzamos diciendo que el hombre es un buscador constante de alguien o de algo. Pero siempre a través de la historia el hombre ha estado tratando de hurgar a través de las ciencias, a través del pensamiento, una respuesta a esas grandes inquietudes que tiene. Decía que el sabio Salomón es uno de los más claros ejemplos de alguien que buscaba el sentido de la vida. Recordarán eso. Estuvimos hablando del libro de Eclesiastés. Y yo citaba para esa ocasión a G.S. Hendry, quien escribió en el Nuevo Comentario Bíblico en relación a Eclesiastés. El hombre no se puede conformar a una existencia carente de sentido. Siempre va a estar buscando ese sentido de la vida, el porqué, el para qué de las cosas. Y de allí esa constante, interminable búsqueda del ser humano. De hecho, Salomón concluyó que todo aquí abajo es vanidad de vanidades. Y en la siguiente semana, en esa conferencia interesante, les hablé acerca de una gran pregunta, ¿qué es la verdad? Y allí estuvimos tratando de ver las diferentes respuestas que el ser humano ha estado dándole a esta interesante, importante y constante pregunta que se sigue planteando el hombre. A Jesús, de allí le hacen esa pregunta, ¿qué es la verdad? Recuerdan, Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús testifica de una manera poderosa, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y sencillamente esa es la verdad. Jesús venía del cielo con la respuesta que el Padre Celestial le dio para todos los seres humanos que buscaban o que buscan todavía en estos tiempos una respuesta que verdaderamente la satisfaga. Y el domingo pasado, contextualizando un poco con nuestra realidad, estuve hablándoles acerca de buscando prioridades. Y me basé en el gran sermón del monte donde Jesús estaba dando poderosas palabras, entre ellas, buscad primeramente el reino de Dios. Repita después de mí, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y en ese interesante mensaje Jesús planteaba la prioridad de la búsqueda de ¿qué? Del reino de Dios y su justicia. Tocaba allí el asunto del afán, que es algo que verdaderamente nos afecta hoy, no solamente a la audiencia de aquel momento, sino también a nosotros hoy. Y un asunto que Jesús decía allí tenía que ver con la fe. De hecho, censuró a sus discípulos y censuró a esa audiencia y les llamó hombres de poca fe. Para llegar finalmente a eso, todas estas cosas os serán añadidas. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y hoy, precisamente, tocando este mensaje maravilloso que nos trae este testimonio poderoso de la obra de Dios, nos encontramos con las diferentes situaciones y necesidades que tiene el hombre de hoy. En este video que encontramos, padres desesperados. Sus hijos estaban destinados a la muerte. Ese fue el destino que la ciencia y su investigación le dio. Pero cómo el Señor, fíjense lo interesante de esto, cómo esta familia con esta necesidad encuentra a alguien que le habla de una opción diferente. Esta es la opción médica que no está dando respuesta, pero hay una opción, que es la opción de Dios, el mensaje de Dios, el poder de Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto necesitamos nosotros que hombres y mujeres estemos proyectando eso, proyectando la palabra de Dios, proyectando fe a la gente?
Hoy nos encontramos en un momento crítico donde la gente no está teniendo confianza. La confianza se ha esfumado. La gente no tiene esperanza. ¿Dónde están los hombres y mujeres que podemos dar una respuesta a la gente de confianza, de fe y esperanza? Oiga, solamente aquellos que hemos recibido de Dios, solamente aquellos que hemos recibido un testimonio de Dios, solo aquellos que creemos y tenemos las promesas de Dios, podemos dar una invitación y podemos dar respuesta a gente que no tiene esperanza. Es decir, los que tenemos esperanza y los que tenemos fe son los que podemos proyectar esa fe y esa esperanza. Yo no sé cuántas personas hay aquí en esta reunión que tienen esa fe y esa esperanza en Dios para poder proyectarla a otras personas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me dice a mí que este momento, escuchen bien, y yo vengo aquí para avivar tu ministerio natural, tu ministerio que es más que eso, es una orden, es un mandato del Señor. Vengo para avivar el sentido de la vida de un hijo de Dios. El Hijo del Hombre, decía Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La búsqueda más incesante, la búsqueda que generó la muerte para dar vida, es la búsqueda de las almas. Y a mí me preocupa que en este momento muchos de nosotros estemos tan distraídos, muchos de nosotros estemos tan enfocados en nuestras propias necesidades que estamos olvidando las necesidades de otras personas. Es un tiempo de la reedición de esa palabra de vida. Esta mañana yo escribía a mis compañeros de oración, pastores, y les hablaba que en los tiempos de Samuel no había visión con frecuencia y la palabra de Dios escaseaba. Esa era la condición de ese pueblo, un pueblo adormecido, porque no había un mover de Dios. El altar estaba inactivo, en tinieblas. Un ministerio inmoral, irresponsable. Y en esa condición estaba la nación. Y cuando Samuel llega a la casa de Dios, Dios comienza a hacer cosas importantes en la vida de este joven. Y Dios levantó a Samuel para que trajera un avivamiento nacional. Y yo estoy diciendo hoy que necesitamos muchos Samuel. Necesitamos hoy en día una generación que se levante para traer palabra de Dios y avivar a otros. Necesitamos hombres y mujeres que han vivido la experiencia con Dios y que puedan contar la experiencia de Dios a otros. Este es el tiempo donde se necesita que hombres y mujeres comiencen a ver en otros las necesidades y comencemos a promulgar, comencemos a ofertar la verdadera opción que puede cambiar la vida, no solamente de un hombre, sino de todo un país. Un hombre comenzó a hablar la palabra de Dios y avivó a todo un pueblo. ¿Cuántas personas estamos aquí en esta mañana? ¿Cuánta influencia hay aquí? Si medimos la influencia de cada uno de nosotros aquí, podemos llegar a miles de personas para ser tocadas por la palabra de Dios. ¿Dónde están? Amén. A mí me parece interesante las palabras de Jesús que cité anteriormente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego entonces, que Él viene con este ministerio de la búsqueda de las almas para salvación, encontramos entonces que Jesús hace o da un mandato potente a sus discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir, escucha bien lo que voy a decir, que Jesús convirtió a buscadores, a buscados en buscadores. Diga conmigo, Jesús me convirtió en un buscado en buscador. Hemos sido encontrados por el Señor.
Y por lo tanto ahora tenemos la capacidad para buscar a otros. Por eso el versículo de Mateo 28, 19 comienza diciendo, por tanto, cuando usted ve el contexto, usted encuentra la razón por la cual Jesús está diciendo, por tanto, porque en los versículos anteriores Jesús está hablando de autoridad y de poder, y está diciendo que ese poder y autoridad se los da a ellos. Quiere decir que con la autoridad del milagro de la salvación y la autoridad dada por Dios para predicar la palabra de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, nos convertimos en buscadores. Y hoy, yo quiero llamar la atención, hoy, más que nunca, hay esa profunda necesidad. Porque la gente está viendo problemas económicos y problemas políticos, pero más que eso, hay un problema eminentemente espiritual. Hay un problema profundo, hay un problema en el alma, y es allí donde precisamente hay que atacar, y hay que atacarlo con la palabra de Dios, que es vida y es espíritu. ¿Por qué no lo hacemos? Algunos hermanos tienen un temor oculto de compartir su fe a alguien porque no saben con qué se van a encontrar. Ese misterio de saber qué puede decir esa persona, cómo puede responder a lo que yo le estoy diciendo, genera ese temor. Y es cierto, hermanos, que no toda persona tiene una misma actitud frente al Evangelio. No todas las personas reaccionan de una misma manera ante un mensaje, ante un testimonio. Hay gente con cierta preparación, la cual por esa preparación está en capacidad de argumentación. Y son argumentos tan poderosos que muchas veces predisponen a uno al hablarle a esa persona. Creemos que porque esa persona tiene un gran título o sabe mucho, creemos que no podemos alcanzarlo. Pero yo quiero decirles a ustedes que la sabiduría de Dios avergüenza la sabiduría de los hombres. Lo he visto en mi experiencia y muchos de ustedes lo han visto. Yo conozco gente con poca preparación académica o intelectual, hermanos en la fe que han ganado a gente muy importante, a profesionales, a empresarios, a médicos, en fin, porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, escuchen bien, el mensaje de Dios, metas eso en su cabeza, el mensaje de Dios traspasa la razón y el intelecto y llega a una cosa que se llama alma, que es donde están las profundas necesidades del ser humano. Y esa palabra la tienes tú, esa palabra la tienes tú en tu experiencia personal, pero también la tienes en tu corazón porque la has aprendido. Yo quiero ir a la experiencia relacional de Jesús. Cuando usted lee los evangelios, encuentra que Jesús habló con diferentes tipos de personas. Le llama la atención que entre ellas estaba una mujer religiosa, aparentemente religiosa, pero que luego entonces se demuestra que realmente era una persona que se acobijaba en su religión para defender una idea. Su religión en ese momento se convirtió en un argumento. Y el Señor Jesús, con su palabra, desmontó cualquier argumento y desvistió el corazón de esta mujer, demostrando que realmente era una mujer que necesitaba de Él como maestro y como salvador. Hoy quiero ilustrar este caso de la mujer que Jesús buscaba para salvarla y resultó ser una mujer religiosa que no vivía conforme a su religión. Entre las personas que tenemos que buscar para Dios, entre las personas que tenemos que buscar para el reino de Dios, hay una gran cantidad de personas religiosas. Cuando hablo de una persona religiosa me refiero a alguien que profesa, que cree en algunas normas, que cree en algunos preceptos bien basados de alguna manera en la Biblia o basados en las ideas de cualquier maestro o profeta. Pero sí podemos encontrarnos con gente religiosa. Unas
son muy fieles a sus creencias. Podemos decir que son personas activas dentro de su grupo religioso. Podemos encontrarnos con otras personas que son miembros o nacidos en una religión, pero no la practican, no la profesan, son miembros nominales. Y creo que la mayoría de nosotros salió de una religión, la mayoría, no por ser practicantes, sino por ser nominales, no por fidelidad, sino más bien por costumbre, por una cuestión cultural, porque pasó de generación en generación. Y esta mujer pudiera estar enmarcada dentro de ese asunto de la costumbre y de la cuestión cultural. Yo quiero darles unos tips ahora porque, insisto, no debemos dejarnos ganar la batalla de la predicación y de la evangelización por la crisis que tenemos en este momento. Si buscamos un momento oportuno para la evangelización y para añadirle a la gente lo que necesita, es este momento. Esta crisis es una oportunidad para presentar a Jesucristo como la única, verdadera y eterna opción de salvación y de cambio. Y no estamos hablando de promover un cambio desde el punto de vista político-social, porque antes que eso hay que trabajar en el alma de las personas para poder transformar lo demás. El trato con una persona religiosa amerita cierta preparación sencilla. Voy a darles 4 tips. El primero es que debe ser condescendiente, comprensivo, debe ser amable, porque de alguna manera ellos creen. Ellos creen. Y si hay algo que tenemos que manejar con mucho criterio es la fe de otros. Y el segundo tip tiene que ver con algo relacionado con el anterior. Es el extremo. Es no caer en descalificaciones que rayen en la ofensa. Porque tú y yo tenemos que recordar que un día nosotros fuimos como esas personas. Un día nosotros andábamos en una religión, en alguna práctica X. Nos comportamos como ellos. Por lo tanto, una cosa es ser condescendientes, respetuosos de esa persona. Esta es la posición que debemos asumir y es la posición que el Señor nos está dando, porque estamos hablando de un alma que necesita de Dios y por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Es una persona vital e importante para Dios. El extremo negativo es hacer burla o descalificar u ofender la fe o las creencias de esa persona. Número 3, debes estar preparado para responder a esos argumentos. Cuando hablamos con una persona religiosa que dentro de sus creencias, por ejemplo, esté la adoración a imágenes o adoración a personas, el concepto bíblico para nosotros en ese sentido es clarísimo. Creo que el primer mandamiento es vital para eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si seguimos hablando de los 10 mandamientos, dice que no debes hacerte imágenes a las cuales vas a adorar o a rendirle culto. Lo importante entonces es tener una preparación mínima para responder a esos argumentos. Y me interesa mucho el caso de esta mujer que plantea su argumento religioso, pero finalmente Jesús va más allá de ese argumento religioso y va a su alma. Y finalmente insiste en lo que yo llamo el plan de Dios para salvación. ¿Cuál es el plan de Dios para salvación? Ese es el plan de Dios para salvación. Juan 3:16. ¿Cómo planteárselo a la gente? ¿Cómo decirlo? Ahí está todo el plan de Dios. Un Salvador, una condición pecadora y una solución, la vida eterna, el perdón de los pecados. Está en este breve pasaje. Así que este caso interesante es el de la mujer samaritana, quien una vez confrontada sacó su espíritu religioso. Escuchen el relato. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos
habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís: en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Un relato interesante, ¿verdad? Una historia interesante, donde se habla de las cuestiones prácticas, domésticas, y cómo se va aplicando la verdad espiritual. Yo quiero decirles que el Señor nos da ideas interesantes para pasar de cosas muy domésticas a cosas muy profundas. Y eso se da en las conversaciones que tenemos, en las filas para comprar algo, en las paradas de autobuses o de camiones. En fin, hay siempre una oportunidad para hablar, para comenzar una charla, la cual va a terminar con verdades espirituales y salvadoras. Así que esta conversación comenzó por algo trivial. Alguien que tiene sed y va y le pide agua a una persona. Y allí comienza todo un diálogo que desarrolla esta historia interesante con resultados poderosos. Ahora yo quiero que vea conmigo esto. Veamos a esta mujer que no practicaba sus creencias. ¿Cuánta gente tenemos en esta sociedad que no está viviendo según lo que cree? Y la primera cosa que Jesús ve revelado en esta mujer es su corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando una persona habla, entonces podemos identificar mucho de esa persona. Y esta mujer comenzó a hablar, y hoy nosotros tenemos la historia aquí de una mujer con un corazón enfermo que necesitaba un Salvador. Lo primero que encontramos aquí es a una mujer con un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de amargura. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el comentario del evangelista dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí se revela un conflicto relacional entre judíos y samaritanos, una cuestión histórica, un problema de mucho tiempo. Pero fíjense, esta situación venía de mucho tiempo y ella todavía, y muchos samaritanos y muchos judíos no habían podido superar la amargura y el resentimiento. Si hay algo que mata y destruye a una persona y que puede destruir a todo un pueblo, es el resentimiento y la amargura. Y hay diferentes tipos de resentimientos. Creo que uno de los grandes resentimientos
de esta mujer tenía que ver precisamente por un tema religioso. ¿Dónde adorar? ¿Cuál es el lugar? ¿Es Jerusalén o es Samaria? Pero hay muchos tipos de resentimientos. Y yo creo que uno de los grandes resentimientos que nos está haciendo daño a nosotros como venezolanos es el resentimiento social. Gente que vivió de una manera en su pasado, vivió muy pobre, con muchas carencias, y tiene resentimiento bien contra el Estado, contra los políticos o contra un sistema. Y ese resentimiento lleva a las personas a tomar acciones violentas muchas veces. Y yo creo, escúchenme bien lo que voy a decir, que no hay una enfermedad más tremenda, incluso peor que el cáncer, que la amargura. Porque la amargura viene carcomiendo, viene comiendo al hombre de adentro hacia afuera. Las personas resentidas responden mal, actúan mal y no son felices. Esta mujer no tenía un corazón feliz, era una mujer resentida. El resentimiento aflora cuando recordamos aquellas cosas que nos afectaron o vemos a personas que nos hirieron. Inmediatamente comienza a emerger todo ese daño interno. Pues esta mujer, al igual que muchos venezolanos, que la gran mayoría de venezolanos, necesitaba una sanidad de su corazón. Un corazón que lograra con la ayuda de Dios revertir la amargura y el resentimiento. Pero hay otro detalle interesante que Jesús en esta conversación identifica, hace que esta mujer saque a flote. Tenía un corazón lleno de orgullo. En estas palabras, esta mujer le pregunta a Jesús: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es que hay una confrontación, ella trae una confrontación. Y esa confrontación la coloca ella entre Jesús, nada menos y nada más, y está hablando de Jacob, a quien ella llama su padre. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y fíjense lo interesante, cómo esta mujer está viendo todo este panorama. Ella está viendo a alguien que hizo algo en el mundo natural. Alguien que mandó a excavar un pozo y encontraron agua allí con aquel que ha sido el creador del agua. Y déjenme decirles que el orgullo no es solamente de quien tiene. El orgullo puede estar en el corazón de los más pobres. Gente que se resiste a reconocer algo. El orgulloso difícilmente da su brazo a torcer, siempre va a mantener una actitud altiva. El orgullo es amigo muy cercano a la altivez. No reconoce ni tampoco se quebranta. Y creo que también este es otro mal tremendo, no solamente de la mujer samaritana, sino de muchos corazones. ¿Cuánto necesitamos lo adverso, lo contrario al orgullo, que es la humildad? Por el orgullo no hay arrepentimiento. El orgullo es un tope para el arrepentimiento, para el reconocimiento de nuestras debilidades y de nuestras ofensas. ¿Cuántas relaciones están quebrantadas incluso entre personas que están aquí, con gente que está aquí o con familiares que no están aquí? Que no se han podido resolver sencillamente porque nadie de ningún lado quiere dar su brazo a torcer. No están dispuestos a admitir sus debilidades, sus fallas. Jesús decía lo importante de esto. Y hablaba del templo, de la ofrenda. Cuando vayas a la casa de Dios y traes tu ofrenda, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Esto es vital para generar la unión. ¿Por qué hay familias que no están unidas? Porque hay dos cosas tremendas que están afectando: el resentimiento y el orgullo. ¿Por qué no terminamos, bendito sea Dios? ¿Por qué no terminamos, bendito sea Dios, de unificar este país? ¿Por qué?
Vuelvo, el problema no es político, el problema no es económico, el problema está en el corazón, el problema está en el resentimiento y en el orgullo. El gobierno ha fracasado en muchas cosas, pero no es capaz de decir, mira, fallamos en esto, hay que hacer lo otro. La oposición ha fallado en muchas cosas y no es capaz de decir, mire, ciudadanos, nosotros fallamos en esto, pero queremos hacer esto. Es decir, que se reconozcan las partes, que se reconozcan las debilidades, los errores y aplaudir los aciertos. Solamente así podemos encontrar o podemos reencontrarnos entre los ciudadanos. El problema está en el corazón. El problema de la mujer samaritana estaba en su corazón. Y para producir un cambio en ella, había que sanar su corazón. Entonces, si estamos convencidos, yo no sé cuántos de ustedes conmigo están convencidos que el problema eminente de Venezuela es espiritual, entonces, ¿por qué no lo atacamos espiritualmente? Y usted me dirá, pastor, ¿cómo atacamos esto espiritualmente? Número uno, debemos orar y atacar el problema espiritual. La oración es poderosa. Número dos, tenemos que portarnos bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no nos estamos portando bien nosotros, entonces no estamos enviando una buena señal a la gente. Estamos dándole una señal distorsionada. Estamos dando esa señal como los teléfonos hoy en día. Usted llama y no se oye bien la cosa. No estamos dando la señal correcta. No somos la luz del mundo y la sal de la tierra que Jesús dice. Y número tres, atacar espiritualmente esto es hablando espiritualmente. ¿Y qué es hablar espiritualmente? Bueno, es traer la palabra de Dios. Mira, quiero por favor que piensen un poquito en esto. Es una reflexión. Cuando hablas con alguien, escucha bien, cuando hablas con alguien, sea un hermano o sea un amigo, ¿cuál es el tema central de tu conversación? En este momento que vivimos. Sean honestos. ¿De qué está hablando? ¿A qué más le dedicamos? ¿Cuál es el tema de mayor énfasis? La crisis, el problema, que se traduce en algo que se llama queja. ¿Estamos hablando espiritualmente? Estamos hablando carnalmente. Es más, les voy a decir, muchas veces estamos hablando con un corazón lleno de resentimiento. En estos días alguien me dijo, un hermano, pastor, mira, me sentí tan molesto que maldije. Ave María, le dije yo. Porque ese hermano es un hombre de Dios, pero llega a un extremo, ¿verdad? Un limitante que, por favor. Escuchen bien, iglesia, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando carnalmente. Y cuando le hablamos carnalmente al carnal, ¿qué pasa? Él entiende. Él sabe. Y voy a decirle, estamos alimentando su carnalidad. Atacar espiritualmente el problema es hablando en el lenguaje de Dios. Si usted escuchó bien claramente el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, se dio cuenta que la mujer se iba por lo natural y Jesús le entraba por lo espiritual. La carnalidad se vence con un lenguaje y con un comportamiento espiritual. Toca al que está a tu lado y dile, esto es espiritual, mi hermano. Llamo la atención entonces. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra profética. Tenemos que elevar el nivel de nuestra conversación con la gente. Si yo me pusiera hoy aquí a tratar un asunto de política, la gente que está sentada dirá, oh, más política. La gente necesita escuchar otra cosa, otro tema. La gente necesita esperanza, y no la esperanza de los políticos, necesita la esperanza de Dios, que es verdadera. Es una esperanza que es eterna.
Es una esperanza que llena. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, por favor? Yo soy un pastor, un hombre de Dios y estoy angustiado por eso. Pero ¿qué está pasando? Que estamos bailando el ritmo del sistema. Estamos escuchando y bailando la música del momento. Por eso, esta mañana amanecí pensando en Samuel. Samuel fue otra clase de hombre. Samuel fue otra clase, otro nivel. Él no siguió en el sistema. ¿Cuál era el sistema? No había visión con frecuencia, la palabra de Dios escaseaba. Él no siguió en ese sistema, él irrumpió, él produjo un cambio. Dios lo llamó para eso. Y él no estuvo hablándole al pueblo lo que estaban acostumbrados a escuchar o a ver, el mal comportamiento de los hijos del pastor, del sacerdote. La vista gorda, que por cierto ya no tenía el sacerdote. Él irrumpió con un mensaje profético, con un llamado de Dios, con señales de Dios. Y ciertamente provocó un cambio en su nación. No te voy a decir, deja de escuchar, escúchame. No te voy a decir, tápate los oídos, no escuches más, tienes que escuchar. No puedes aislarte. Lo que sí puedes hacer es cambiar el vocabulario. Y te voy a decir algo esta mañana. Tú tienes mucho que decir porque tú has sido y tú eres un fruto de Dios. Han pasado cosas extraordinarias en tu vida, que tienes el poder moral, espiritual, y tienes la evidencia para decir las grandes cosas que Dios hace. Pero quiero tocar 2 puntos más para terminar sobre el corazón de esta mujer. Espiritualmente, disculpen, voy a pasar, me regreso. Espiritualmente, escucha bien, cuando tú hablas espiritualmente, van a pasar cosas extraordinarias. Y es que comienza a correrse la cortina del corazón de las personas. Y comienzas a identificar. Y cuando identificas, entonces puedes dar la respuesta. En esta conversación, Jesús hizo que el corazón de esta mujer se hiciera visible. Esta mujer tenía un corazón inmoral. La Biblia, y debo ser honesto con esto, la Biblia no dice que esta mujer fuera adúltera o prostituta. Pero a los ojos de la gente, escuchen bien, a los ojos de la gente era inmoral por la cantidad de hombres en su vida. Dejando claro, escuchen bien, cuál era la condición de la mujer en los tiempos bíblicos. Una mujer en los tiempos bíblicos que tuviera muchos maridos era una mujer mal vista. De manera pues que vamos a adornar un poquito más a la mujer samaritana. Y hablemos de ella como una mujer con un corazón no ético, usando una palabra muy fina. No tenía mucha ética en sus relaciones con el sexo opuesto. Ahí suena mejor la cosa, ¿verdad? Suena más bonito, más adornado. Y la otra cosa es que Jesús, de alguna manera, escuche esto, Jesús de alguna manera saca esto a flote, porque Jesús, cuando le dice, busca a tu marido, ella pudo haber respondido y Jesús dijo, bueno, está bien, vamos a orar por ti, vamos a hablar contigo. ¿Ah? Pero Jesús la descubre. ¿Están conmigo, verdad? Ese descubrimiento de Jesús, ¿qué está haciendo? Está descubriendo el corazón de la mujer. Las mujeres no se sientan mal. Pudo haber sido un hombre también. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho
con verdad. ¿Qué dijo ella con verdad? No tengo marido. Pero en el fondo debajo de la alfombra había más información. ¿Y cómo salió esa información? Revelación, discernimiento. Jesús discernió el corazón de esta mujer. ¿Cuánto problema genera en la sociedad actual la cuestión de la sexualidad? Hablar de sexualidad es hablar de un término muy general que involucra muchas cosas, pero todo relacionado con el sexo. Por cierto, ya salió la Biblia transgénero. Están conmigo, ¿verdad? Ya salió la Biblia transgénero, es decir, una Biblia que aprueba que en sus líneas, manejadas al capricho, da a entender que Dios permisa el asunto de una persona que vive en un cuerpo, dos personas que viven en un cuerpo. Y el hombre moderno está argumentando cualquier cosa para hacer que la sexualidad se vea normal, aun cuando la palabra de Dios lo plantea de otra manera. Escúchame, cuando estés buscando a alguien para Cristo, te puedes encontrar con un caso así. Te puedes encontrar con personas con problemas de identidad sexual, para no decir los otros nombres. Con personas, hombres o mujeres, con problemas de identidad sexual. ¿Cómo abordar a un transgénero? ¿Cómo abordar a una mujer que le gustan las mujeres o a un hombre que le gustan los hombres? ¿Cómo abordar a una persona que está esclavizada en la pornografía, por ejemplo? Todo eso entra en la cuestión de la sexualidad. Y son personas que están atadas, oye, personas que están amarradas por el pecado. Por la experiencia pastoral, he observado que esos comportamientos son duros, son difíciles, muy difíciles, no solamente a la hora de tú hablarles del Señor, sino para que se logre un cambio en las personas. Son conductas que han estado allí arraigadas por años, quién sabe, y a esas personas les cuesta dar ese paso a su verdadera identidad. Volvemos al tema. El problema es eminentemente espiritual. Y cierro con la fresa sobre el helado. Esta mujer, ¿qué tenía? Resentimiento, orgullo, inmoralidad. Todo es contradictorio, ¿no? No sé si cuando vieron ese pasaje llegaron a estas conclusiones. Vuelvo y repito, un corazón que tenía resentimiento, un corazón con orgullo, un corazón lleno de inmoralidad, pero luego ella se plantea como una mujer religiosa. Defiende una posición religiosa, un corazón religioso. Nuestros padres, escucha, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cómo es posible? ¿Con qué moral una persona que vive de esta manera, de esta forma, puede apelar a la religión? No tiene la fuerza suficiente para apelar a eso. Sin embargo, lo trae quizás como una manera de limpiar su conciencia, sus palabras, etc. Esta mujer está hablando de nuestros padres, así que está hablando de una religión generacional. ¿Cuánta gente tiene una religión generacional? Porque sus abuelos, sus padres fueron, ellos también lo son. Yo he escuchado a gente decir, mi papá, mi mamá, mis abuelos fueron esto, y yo voy a morir con eso, con esas creencias. Entonces se está hablando de algo generacional y el Señor dice que la vida de fe no es generacional. La vida de fe es en espíritu
y en verdad. Es una cuestión de actitud y es una cuestión genuina la búsqueda de Dios. No podemos estar jugando a Dios, ni podemos estar jugando al Hijo de Dios. Tiene que ser una verdadera y genuina actitud y estar comprometido con la verdad. Quizás en esta mañana o a través de nuestra transmisión radial hay gente que me está escuchando que tiene su religión, sus creencias, pero Jesús está diciendo que Él está buscando. ¿Qué está buscando el Señor? Está buscando verdaderos adoradores. El tema de hoy es ¿a quién busco? Ese es el título de nuestra conferencia. ¿A quién busco? Jesús dice, busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí es donde la religiosidad, y siempre trato de establecer una diferencia entre religión y religiosidad, es aquí donde la religiosidad se cae. Porque la religiosidad muchas veces lleva a la gente al extremo de la hipocresía. Los fariseos son un claro ejemplo de esto. Hablaban su religión, sus maneras de creer, imponiendo cosas sobre los demás, pero ellos no las cumplían. Eran unos mentirosos. Jesús los llamó hipócritas. Jesús decía, hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor está hablando acerca de ese espíritu religioso cuando se refiere, misericordia quiero y no sacrificios. ¿A quién vamos a buscar? Hemos visto este maravilloso testimonio de lo que Dios está haciendo, lo que Dios puede hacer en tus amigos, en tu familia. Yo los animo para que estas próximas semanas estemos buscando a alguien para traerlo, para irlo evangelizando, invitando y que venga o lo traigas a la casa de Dios. Tú eres alguien que fue buscado y ahora eres un buscador. Tienes la experiencia y tienes la autoridad de Dios para eso. Ponte de pie, por favor. Gloria a Jesús para siempre. Gracias, Señor. Ha sido bueno, Señor. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Padre, gracias te damos. Tu palabra ha sido buena con nosotros. Nos ha edificado, nos ha confrontado, nos ha animado. Despierta ese corazón. Despierta ese corazón. Trae y aviva lo espiritual en ese corazón. Sé que hay preocupaciones. Sé que hay angustias. Tú lo sabes, Señor. Pero no permitas que las preocupaciones, las incertidumbres, la angustia desvíe, desenfoque ese corazón. Porque ese corazón fue buscado, fue encontrado por ti, Señor, para convertirlo en un corazón buscador. Trae iluminación y claridad y sobre todo trae liberación. Reprendo en el nombre de Jesús todo orgullo, todo resentimiento. En el nombre de Jesús quebrantamos ahora toda emoción negativa como el orgullo, como el resentimiento. Señor, y si alguien está atado a algún comportamiento vinculado a la sexualidad hoy, esta mañana, trae iluminación y trae liberación en el nombre de Jesús. Padre, porque le he dicho a esta congregación y le he dicho a la gente a través de la radio que el problema humano es eminentemente espiritual. Tú eres el sanador por excelencia. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó. Retransmisión
Transmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.